Hola, ¿qué tal? Espero le estés pasando muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo convertir un proyecto de React.js a un proyecto de Next.js y así podamos disfrutar de las ventajas que nos ofrece este framework. Primero te voy a decir unas de las cuantas razones por las cuales se llega a migrar a este framework. La más importante de todas es por SEO, también es por escalabilidad y también es por rendimiento en el proyecto. ¿De acuerdo? Platicándote un poco sobre cómo está funcionando por debajo este framework. Utiliza o puede utilizar el renderizado híbrido, el renderizado SSR o el renderizado CSR. Cada uno aquí te dejo sus definiciones. Y ya por último, antes de empezar, algo bien importante que te recomiendo hacer es que tengas una copia de seguridad de tu proyecto, ya sea en Git o ya en el peor de los casos que tengas la copia de seguridad en tu carpeta local. Eh, Esa típica carpeta que dice proyecto final, pero lo recomendable es que tengas tu proyecto con un gestor de versiones para que así, si tu proyecto no llega a funcionar del todo bien, puedas regresar a esa versión. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser presentarte un proyecto que yo ya tenía guardado por allí. Esto nada más va a servir para el ejemplo de este video. No te fijes mucho en el código y en otros detalles que pueda tener por ahí. Es un ejemplo que yo tenía guardado, pero que está hecho en React y nos va a servir para ver cómo se implementa esta tecnología en este proyecto de React. Primero te voy a mostrar cómo está el proyecto. Lo voy a ejecutar con npm start. Aquí en este caso dice que hay un error por el puerto que está siendo utilizado. No sé qué aplicación esté corriendo ese puerto, pero voy a cambiar el puerto. Le voy a poner el 3001. Ahora sí levanto mi aplicación en el puerto 3001. Es un proyecto con el cual yo estuve trabajando para reforzar mis habilidades hace tiempo en React, solo que no lo terminé, pero me acordé que ahí estaba, entonces dije, bueno, este lo voy a ocupar como ejemplo para este video. Si entramos a la página oficial de Next.js y nos vamos a la parte de documentación, que de hecho es muy útil, muy buena. Yo aquí todo lo que he aprendido de Next.js lo he aprendido aquí directamente. La documentación de Next.js se entiende muy bien. Para instalar Next.js nos está diciendo que necesitamos ejecutar la instalación del paquete Next y tendríamos que tener instalado React y React.app. Claro, tu proyecto, como estás migrando de un proyecto de React a un proyecto de Next, estos dos ya los vas a tener instalados, ¿vale? Como es el caso, aquí ya los tenemos instalados en la versión 17.02. Entonces ejecutamos e instalamos. Ya te digo que tú solamente puedes ejecutar el comando de esta forma. De hecho, solamente necesitaríamos ejecutar este comando y sería suficiente. Bien, ahora si te fijas en tus dependencias, ya te aparece Next y te pone la versión 12.1.5 en mi caso. En tu caso, esto te instalará la versión más reciente del momento en el que ejecutes ese comando. Bien, como te dije, también voy a actualizar a React 18 y así tener la última versión. Más adelante esto va a dar un error, pero también te lo voy a explicar. Eh, y voy a tener que volver a bajar a la versión 17. Esto por compatibilidad con la nueva versión de React 18. Pero yo me imagino que en unos meses también Next.js se estará actualizando para soportar completamente la versión de React 18. Pero por el momento a mí en mi caso me arrojaba unas advertencias por ahí y no funcionaba correctamente el proyecto. Igual si estuvieras actualizando tu versión de React al mismo tiempo que actualizas o que agregas Next.js, igual escribes este comando npm install react y el número de versión al que estés intentando actualizar. Como te das cuenta ya tenemos React actualizado
De igual manera hacemos lo mismo con React DOM. Actualmente está en su versión 18.1.0 y actualizo. Lo siguiente que hay que hacer es dirigirnos a la carpeta pública. Allí encontraremos el archivo index.html, que es el archivo que ocupa React. En el caso de Next.js, no ocupa este archivo, por lo tanto podríamos simplemente eliminarlo. Te recomiendo que esto de eliminar archivos y todo esto lo hagas al final, o sea, ya cuando tu proyecto esté corriendo con Next, ya tú vayas depurando ahí tus carpetas y vayas seleccionando qué archivos realmente no te sirven. En, el, en tu archivo package.json te diriges a donde dice scripts y vamos a modificar el script start y se va a poner en vez de start, next start, build, next build. Y también vamos a agregar uno nuevo que va a ser el que ejecutemos para correr nuestra aplicación en modo desarrollo. Entonces agregamos dev, dos puntos, comillas, y ponemos next o next dev también y guardamos. Esto de los scripts son los comandos que nosotros ejecutamos en la consola de npm run start, npm start, npm run build. Como nuestro proyecto de Next no utiliza el archivo index.html, la forma en la que inicia, en la que se renderiza, es yendo a la carpeta page. Esta carpeta sí o sí la tienes que tener en tu proyecto, la tienes que crear. Y aquí vamos a ir agregando todas las páginas que pueda tener nuestro proyecto. Todas estas páginas que agreguemos aquí serán páginas estáticas, es decir, que por defecto van a ser renderizadas por el servidor. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mi archivo app. Esto es lo primero que se ejecutaba. Bueno, pues yo lo que haría aquí sería crear un nuevo archivo en la carpeta page y este le voy a poner index.jsx. Ahora, este de index.jsx es el archivo que por defecto nos va a cargar al iniciar nuestro proyecto de Next. También es importante agregar estos archivos como por ejemplo el 404.jsx o JS, el -app.js. Bien, yo ya tengo instalado Next. Entonces, ¿qué pasa si yo levanto mi aplicación? Lo primero que vamos a ver es que nos crea una carpeta .next en nuestra ruta principal y nos dice que hace falta agregarle un export al archivo app. Y dentro de este le voy a poner que exporte por default app. Que exporte por default app, que va a recibir dos parámetros. Uno es el componente, es decir, la página que nosotros tengamos en la carpeta page, ya sea index, ya sea acerca de, ya sea contacto, todas las páginas que nosotros tengamos en la carpeta page corresponde al componente. Y también va a recibir las propiedades en caso de que las hubiera. Muy bien, en el archivo index lo que vamos a hacer es crear igual nuestra función. Esta la exportamos, le ponemos index o un nombre que tenga relación con nuestro archivo. Le ponemos props y estas props son lo que recibe aquí, que por el momento pues vienen vacías porque no le estoy enviando nada. Bueno, yo le voy a poner algo bien básico para ahorita identificar que todo esté funcionando bien. Hola desde index.js, guardamos y vemos.
Bien, está funcionando hasta ahorita bien. Muy bien, ahora que ya tenemos definida la estructura de las páginas, y recordando que esto nos sirve para SEO, cada página que tengamos, ahora le podemos agregar un head. Para esto importamos head desde Next. ¿Qué pasa si inspeccionamos el head ahora mismo? Y lo copio, lo pego y le doy un formato de HTML. Esto es lo que nos entrega hasta ahorita en el head. Ahora voy a crear un componente aquí interno y le voy a poner head page. Este va a retornar el componente head de next, y aquí adentro nosotros podemos definir los datos que normalmente escribiríamos en HTML en el head, como lo que puede ser los meta, el title, la descripción. Yo como ejemplo voy a poner estos datos en el head y pongo mi componente en el return. Guardo y me dirijo a mi proyecto. Inspeccionamos este código y también vamos a copiar el head y vamos a comparar el código anterior. Si te fijas, tienen exactamente lo mismo, a diferencia de que lo que le acabo de agregar en mi archivo index aparece ahora aquí. Y esto pues también es importante para el SEO. Voy a crear como ejemplo una página más, que te digo, mi proyecto no la ocupaba en React, tampoco la va a ocupar aquí, pero nada más como ejemplo, la voy a crear, voy a copiar todo esto para mostrarte también la navegación entre páginas, el cómo la maneja aquí Next. Le voy a cambiar un poquito el title en el head. Igual en el return le he puesto hola desde about. Y sería todo. En el index, en el index para la navegación de páginas y mostrarte este ejemplo, vamos a tener que importar el componente link igual desde next. Entonces para eso escribimos import link from next barra link. Y lo vamos a ocupar de la siguiente manera, como si fuera la etiqueta A, como si fuera un link de HTML normal, así. Y para hacer referencia a la ruta, de nuestra página, hay que ponerle el nombre del archivo. Si queremos nosotros dirigirnos al index, bueno, el index viene siendo solamente poniendo barra. Queremos dirigirnos al archivo o a la página about, ponemos barra about, y así con todas las páginas que nosotros tengamos en nuestro proyecto. Cabe aclarar también que el uso del link solamente es para uso de navegación interna en el proyecto. Si lo intentas ocupar para otra cosa, para rutas externas, pues te va a dar un error. Dentro del link hay que agregarle un componente. Le voy a agregar, por ejemplo, un párrafo y con el texto que diga ir a acerca de, y ya. Con esto guardo. Ir acerca de no tiene ningún estilo ni nada, por eso se muestra así. Pero si nosotros damos clic sobre el texto, nos va a mandar a la página. Si te fijas, ya dice hola desde about, y en la barra de navegación también ya nos cambió la ruta. Y sencillo, ¿no? Esta es la forma, de hecho, en la que trabaja con rutas desde Next.js. Bien, voy a eliminar esto. En mi caso yo no lo voy a ocupar. Ahora hay que trabajar también con el archivo 404. Por ejemplo, voy a escribir una ruta que no existe. Y nos dice, y bueno, ahorita nos arroja ese error porque no tiene nada nuestro archivo 404. Agregamos nuestra función y como ejemplo
le voy a poner este simple texto de no se encontró la página. Ahora yo refresco y me dice no se encontró la página. Y ya está, ya nos está reconociendo también el 404. Voy a agregar esta carpeta components y yo aquí por ejemplo voy a crear el archivo Pomodoro. Voy a copiar todo esto y lo voy a pegar aquí. Ya a partir de aquí ya cada proyecto va a tener sus cosas únicas, pero te voy a mostrar todo este proceso que yo voy a hacer, porque seguramente habrá cosas que sí sean diferentes en mi proyecto, pero muchas otras que sean iguales a las de tu proyecto. Entonces yo voy a copiar todo lo que tenía yo en SRC y lo voy a empezar a mover para empezar a organizar mi código. Y ya a partir de aquí me van a empezar a aparecer errores de referencia, como de que no se encontró tal archivo en la ruta, o de que, sí, básicamente eso, de que la ruta especificada no es correcta y no existe tal archivo en esa ubicación. Entonces simplemente hay que cambiarle aquí los imports, ponérselos correctamente de acuerdo a la ruta. Voy a tratar de corregir todos los imports erróneos. Regularmente yo lo que hago es con control y con el botón izquierdo del mouse le voy dando sobre cada import y que me vaya llevando al archivo. Si no está importado correctamente, nos va a arrojar un error abajo. El Visual Studio Code nos va a arrojar un error abajo que dice que no se encontró el archivo. Si está correcto, pues me va a llevar al archivo. Aquí hay que tener un poquito de paciencia, tratar de hacerlo con cuidado también, tratar de hacerlo todo bien, ir moviendo de pocos archivos para que no se nos olvide qué estamos haciendo. Si te das cuenta, tengo un error con los estilos y me dice que no se importaron desde el archivo app. Entonces, como este antes era el archivo app, tengo aquí los imports. Bien, fíjate que ya me carga la página. Lo único que está fallando aquí son los estilos, pero no son los estilos de CSS, porque esos ya los acabo de importar. Aquí el detalle son los estilos de Styled Components. Como se están cargando justo después de que la página se renderiza, no los muestra. Entonces el detalle aquí, o lo que voy a hacer es crear o utilizar el archivo -document.js, que al igual que el archivo -app.js, nos sirve para tener un mejor control antes del renderizado de la página. En este caso, con el -document.js, lo que voy a hacer es inicializar, de alguna manera para que se entienda, inicializar Styled Components antes de que se renderice la página. Así que a este archivo le voy a poner este código. Esto de alguna manera me solucionará los estilos. Sin embargo, aún tengo otro problema en mi proyecto y es algo que te había comentado casi al principio del video, referente a la versión 18 de React. Debido a la poca compatibilidad que tiene por ser una versión nueva con Next, me arroja un error en la consola y debido a ello tengo que hacer un downgrade a la versión anterior, que sería la 17. Bien, ya está mi versión. Ahora voy a actualizar. Excelente, nosotros ya tenemos aquí nuestro proyecto de Next.js funcionando y por el momento está sin errores. Como te repito, cada proyecto es único, tendrá sus propias dependencias, es muy diferente cada proyecto, por lo tanto, seguro tus errores no se parecerán a los míos. Lo único que te puedo recomendar es que verifiques tus versiones, que pruebes la compatibilidad de una con la otra, que si no te funciona algo, intentes actualizar a la última versión
y de ahí vayas probando. También lo de las rutas, procura no mover tanto los archivos del lugar, o si los mueves, velo haciendo con cuidado, de tal forma que mueves algo y te da un error. Velo haciendo poco a poco y ya en el peor de los casos, si de plano tu proyecto ya está hecho un chilaquil, puedes recurrir a tu proyecto que tenías guardado y como ya hiciste unos pasos, seguramente te va a ser más fácil ahora. Muy bien, pues eso es todo por este video. Espero no mueras en este intento de implementar esta tecnología en tu proyecto de React y nos vemos hasta la siguiente. Chao.